Capítulo 5. Pequeño diccionario de palabras incomprendidas. Continuación. Manifestaciones. En Italia o en Francia, la cosa es sencilla. Cuando los padres obligan a alguien a ir a la iglesia, éste se venga ingresando en el partido, comunista, maoísta, trotskista, etc. Pero a Sabina, su padre primero la hizo ir a la iglesia y después, él mismo, por temor, la obligó a apuntarse en la Unión de Jóvenes Comunistas. Cuando iba a las manifestaciones del 1 de mayo, no sabía llevar el ritmo de la marcha, de modo que la chica que iba detrás le gritaba y le daba pisotones a propósito. Cuando se cantaba durante el desfile, nunca sabía el texto de las canciones y no hacía más que abrir la boca sin emitir sonido. Pero sus compañeras se dieron cuenta y la acusaron. Desde pequeña odiaba todas las manifestaciones. Franz estudiaba en París, y como tenía un talento excepcional, su carrera científica estaba asegurada prácticamente desde sus 20 años. Desde entonces sabía que se iba a pasar la vida dentro de un gabinete universitario, de las bibliotecas públicas y de 2 o 3 aulas. Aquella idea le producía una sensación de asfixia. Tenía ganas de salirse de su vida, tal como se sale de una casa a la calle. Por eso, mientras vivía en París, le gustaba tanto asistir a manifestaciones. Era precioso celebrar algo, reivindicar algo, protestar contra algo, no estar solo, estar al aire libre y estar con otros. Las manifestaciones que bajaban por el Boulevard Saint-Germain o desde la Plaza de la República a la Bastilla les fascinaban. La masa marchando y gritando era para él la imagen de Europa y su historia. Europa es la gran marcha, marcha de la revolución en revolución, de lucha a lucha, siempre adelante. También podría decirlo de otro modo. A Franz, su vida, entre libros, le parecía irreal. Anhelaba una vida real, el contacto con el resto de las personas que van con él codo a codo, sus gritos. No era consciente de que, precisamente, lo que considera irreal, el trabajo en la soledad del gabinete y de las bibliotecas, es su vida real, mientras que las manifestaciones que representaban para él la realidad no son más que teatro, danza, fiesta, dicho de otro modo, sueño. Durante sus estudios, Sabina vivía en una residencia. Los 1 de mayo, todos tenían que estar desde muy temprano en el punto de partida de la manifestación. Para que no faltase nadie, los funcionarios de la organización de estudiantes controlaban que la residencia quedase vacía. Por eso, se escondía en el retrete, y cuando hacía mucho tiempo que los demás ya se habían ido, volvía a su habitación. Había un silencio como nunca. Solo a lo lejos se oía a las bandas de música. Era como si estuviera escondida dentro de una concha y a lo lejos resonase el mar del mundo hostil. Un año después de abandonar Bohemia se encontraba casualmente en París, precisamente en el aniversario de la invasión rusa. Se celebraba una manifestación de protesta y no fue capaz de resistir a la tentación de participar. Los jóvenes franceses levantaban el puño y gritaban consignas contra el imperialismo soviético. Aquellas consignas le gustaban, pero de pronto comprobó con sorpresa que era incapaz de gritar a coro con los demás. No aguantó en la manifestación más que unos pocos minutos. Les confió su experiencia a sus amigos franceses. Se extrañaron. ¿Es que no quieres luchar contra la ocupación de tu país? Tenía ganas de decirle que detrás del comunismo, del fascismo, de todas las ocupaciones y las invasiones, se esconde un mal más básico y general. Para ella, la imagen de ese mal es una manifestación de personas que marchan, levantan los brazos y gritan al unísono las mismas sílabas. Pero sabía que no sería capaz de explicárselo. Perpleja, cambió el tema de la conversación. Belleza de Nueva York. Anduvieron por Nueva York durante horas. A cada paso variaba el espectáculo como si fueran por una estrecha vereda de un paisaje montañoso arrebatador. En medio de la acera un joven se inclinaba y rezaba. A poca distancia de él dormitaba una negra hermosa. Un hombre vestido con un traje negro atravesaba la calle, dirigiendo con gestos ampulosos una orquesta invisible. El agua brotaba de una fuente. Alrededor de ella almorzaban sentados unos obreros de la construcción.
Las escaleras verdes trepaban por las fachadas de unas casas feas, de ladrillos rojos, pero aquellas casas eran tan feas que en realidad resultaban hermosas. Junto a ellas había un gran rascacielos acristalado y detrás de aquel otro rascacielos, en cuyo techo habían construido un pequeño palacio árabe con sus torrecillas, sus galerías y sus columnas doradas. Sabina se acordó de sus cuadros, y en ellos también se producían encuentros de cosas que no tenían nada que ver. Una siderurgia en construcción y detrás de ella una lámpara de petróleo. Otra lámpara más, cuya antigua pantalla de cristal pintado está rota en pequeños fragmentos que flotan sobre un paisaje desértico de marismas. Franz dijo: la belleza europea ha tenido siempre un cariz intencional. Había un propósito estético y un plan a largo plazo según el cual la gente edificaba durante decenios una catedral gótica o una ciudad renacentista. La belleza de Nueva York tiene una base completamente distinta. Es una belleza no intencional, surgió sin una intención humana, algo así como una gruta con estalactitas. Formas que en sí mismas son feas, se encuentran casualmente, sin planificación, en unas combinaciones tan increíbles que relucen con milagrosa poesía. Sabina dijo: una belleza no intencional, sí. También podría decirse la belleza como error. Antes de que la belleza desaparezca por completo del mundo, existirá aún durante un tiempo como error. La belleza como error es la última fase de la historia de la belleza. Y se acordó del primer cuadro que pintó, ya como pintora madura. Surgió gracias a que sobre él cayó por error pintura roja. Sí, sus cuadros estaban basados en la belleza del error, y Nueva York era la patria secreta y verdadera de su pintura. Franz dijo: ¿es posible que la belleza no intencional de Nueva York sea mucho más rica y variada que la belleza excesivamente severa y compuesta de un proyecto humano? Pero ya no es una belleza europea, es un mundo extraño. ¿Resultará que hay al menos algo acerca de lo cual los dos piensen lo mismo? No. Hay una diferencia. Lo ajeno de la belleza neoyorquina atrae tremendamente a Sabina. A Franz le fascina, pero también le horroriza. Despierta en él la añoranza de Europa. Patria de Sabina. Sabina comprende la aversión de él hacia América. Franz es la personificación de Europa. Su madre era de Viena, su padre era francés, él es suizo. Por su parte, Franz admira la patria de Sabina. Cuando le habla de sí misma y de sus amigos de Bohemia, Franz oye las palabras cárcel, persecución, tanques en las calles, emigración, octavillas, literatura prohibida, exposiciones prohibidas, y siente una extraña envidia mezclada de nostalgia. Le confiesa a Sabina: una vez un filósofo escribió acerca de mí que todo lo que digo son especulaciones indemostrables, y me llamó un Sócrates casi inverosímil. Me sentí tremendamente humillado y le respondí en un tono furibundo: imagínate, este episodio ridículo fue el mayor conflicto que jamás he vivido. Fue entonces cuando mi vida alcanzó el máximo de sus posibilidades dramáticas. Nosotros dos vivimos a dos escalas distintas. Tú has entrado en mi vida como Gulliver en el país de los enanos. Sabina protesta. Dice que el conflicto, el drama, la tragedia no significan absolutamente nada, no representan valor alguno, nada que merezca respeto o admiración. Lo que todo el mundo le puede envidiar a Franz es el trabajo que ha podido hacer tranquilamente. Franz hace un gesto de negación con la cabeza. Cuando la sociedad es rica, la gente no tiene que trabajar con las manos y se dedica a la actividad intelectual. Hay cada vez más universidades y cada vez más estudiantes. Los estudiantes, para poder terminar sus carreras, tienen que inventar temas para sus tesinas. Hay una cantidad infinita de temas, porque sobre cualquier cosa se puede hacer un estudio.
Los folios de papel escrito se amontonan en los archivos, que son más tristes que un cementerio, porque en ellos no entra nadie, ni siquiera el día de los difuntos. La cultura sucumbe bajo el volumen de la producción, la avalancha de las letras, la locura de la cantidad. Por ese motivo te digo que un libro prohibido en tu país significa infinitamente más que los millones de palabras que vomitan nuestras universidades. En este sentido, podríamos entender la debilidad de Franz por todas las revoluciones. Tiempo atrás había sentido simpatía por Cuba, luego por China, y cuando la perdió debido a la crueldad de sus regímenes, se acostumbró melancólicamente a la idea de que ya no le quedaba más que aquel mar de letras que no tienen ningún peso y no son la vida. Se hizo profesor en Ginebra, donde no se celebran manifestaciones, y en una especie de vida ascética, solo, sin mujeres ni manifestaciones, publicó con considerable éxito varios libros científicos. Un buen día llegó Sabina como una aparición. Venía de un país en el que desde hacía mucho tiempo no florecía ningún tipo de ilusiones revolucionarias, pero donde se conservaba lo que él más admiraba de las revoluciones: el riesgo, el coraje y el peligro de muerte, una vida vivida a gran escala. Sabina le había devuelto la fe en la grandeza del destino del hombre. Resultaba aún más bella, porque detrás de su figura se transparentaba el doloroso drama de su país. Pero a Sabina no le gustaba aquel drama. Las palabras cárcel, persecución, libros prohibidos, ocupación, tanques, son para ella palabras feas, carentes del menor perfume romántico. La única palabra que suena en su interior dulcemente como un recuerdo nostálgico de su patria es la palabra cementerio. Cementerio. En Bohemia, los cementerios parecen jardines. Las tumbas están cubiertas de césped y flores de colores. Las humildes sepulturas se pierden entre el verde de las hojas. Cuando oscurece, los cementerios se llenan de pequeñas velas encendidas, de modo que es como si los muertos hubieran organizado un baile infantil. Sí, un baile infantil, porque los muertos son inocentes como niños. Aunque la vida estuviese llena de crueldad, en los cementerios siempre ha reinado la paz. Incluso en tiempos de guerra, en la época de Hitler, en la de Stalin, durante todas las ocupaciones. Cuando estaba triste, cogía el coche y se iba lejos de Praga, a pasear por alguno de los cementerios de pueblo que le gustaban. Aquellos cementerios con montes azulados al fondo eran hermosos, como una canción de cuna. Para Franz, un cementerio es un desagradable depósito de huesos y piedras.